A ver, pensemos en esto. Los bancos parece que tuvieran un poder casi mágico, ¿no? O sea, pueden crear dinero prácticamente de la nada, con solo dar un préstamo. Pero, si fuera tan fácil, ¿qué les impide simplemente seguir creando y creando dinero hasta el infinito y causar un desastre económico? Bueno, esa es la pregunta del millón y vamos a meternos de lleno a explorarla. Justamente, esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Y ojo, la respuesta no es tan simple como decir, es que el gobierno los regula. No, hay un mecanismo mucho más profundo, uno que está, digamos, integrado en el ADN del sistema bancario. Actúa como un freno de mano natural. Y para entender cómo funciona, tenemos que empezar por lo más básico, un solo banco. Bien, aquí tenemos el primer concepto clave. En la teoría bancaria se le llama la regla de las reservas excedentes. Y esta regla, en esencia, pone un límite muy, pero muy claro sobre cuánto puede prestar un banco por sí solo sin importar qué tan grande sea. Aquí está la definición formal. Un banco solo puede prestar el dinero que le sobra, o sea, lo que tiene por encima de lo que necesita para el día a día. ¿Y por qué? Muy simple. Porque cuando alguien recibe un préstamo, ese dinero no se queda guardado en una bóveda, no. La persona lo recibe y ¡pum!, lo gasta casi de inmediato. Y aquí viene el mecanismo crucial. El dinero de ese préstamo, al gastarse, termina depositado en otros bancos. Y claro, esos otros bancos le dicen al banco original, oye, págame. Esto es lo que se conoce como drenaje de compensación. Para el banco que dio el préstamo, el efecto es el mismo que si la persona hubiera sacado todo el dinero en efectivo desde el primer momento. Y lo verdaderamente increíble es lo rápido que pasa esto. Miren este ejemplo. Si el banco A presta $50,000, en apenas 5 rondas de gasto, casi todo el monto, $49,984 para ser exactos, ya se fugó de sus reservas. El drenaje es rapidísimo y casi total. El punto clave es este. Un solo banco por sí mismo no puede expandir el crédito de forma masiva. Bueno, eso es lo que pasa con un solo banco. Pero, ¿qué ocurre en un sistema con muchos bancos compitiendo entre sí, donde incluso cada uno puede emitir sus propios billetes? Aquí la cosa se pone más interesante, porque entra en juego un principio todavía más poderoso. A esto se le conoce como el principio de compensaciones adversas. Básicamente, es la misma regla de las reservas excedentes, pero a lo grande, en un sistema con monedas compitiendo. Si un banco se pasa de listo y emite demasiados billetes, esos billetes extra no se quedan dando vueltas por ahí. No, señor. La gente y los otros bancos se los devuelven de inmediato para que los canjee, y eso les seca las reservas. ¿Y por qué funciona tan bien? Por algo que podríamos llamar discriminación de marca. Las personas, y sobre todo los negocios, no ven todos los billetes como iguales. Si reciben un montón de billetes de un banco que no es el suyo, ¿qué hacen? Los depositan en su propio banco. Y por supuesto, los bancos rivales no se quedan con esos billetes de adorno, los devuelven enseguida para cobrar. Para entender de verdad por qué esto es tan importante, hagamos un pequeño experimento mental. Imaginemos un mundo donde a nadie le importa la marca del billete, donde todos son tratados exactamente igual. El resultado es, bueno, bastante sorprendente. Miren esta tabla, porque es totalmente antiintuitiva. Si la gente fuera ciega a las marcas, el banco más pequeño e imprudente, el banco A, que sobreemite $100,000, termina ganando reservas, y el banco más grande y conservador, el banco C, las pierde. Esto significaría que los bancos chiquitos podrían vaciar las reservas de los grandes. Una locura. Pero a ver, ¿pasó esto alguna vez en la vida real? Para nada. Esta cita lo deja clarísimo. La historia nos muestra que los sistemas de banca competitiva eran súper estables. A los bancos imprudentes los castigaba el mismo mercado, no salían premiados. Esto es una prueba contundente de que la gente sí distingue entre marcas de billetes y que el principio de compensaciones adversas es una fuerza autorreguladora muy real y potente. Y ahora, llegamos al giro de la trama. ¿Qué pasa cuando se borra del mapa la competencia y se le da a un único banco el monopolio para emitir la moneda de todo un país? Bueno, ahí es cuando las reglas del juego cambian por completo. Esta comparación lo dice todo.
En un sistema competitivo, el billete de tu rival es una papa caliente, una deuda que devuelves de inmediato. Pero en un sistema de monopolio, el billete del emisor único ya no es una deuda para los otros bancos, se convierte en un activo, pasa a ser una reserva. Este es el concepto clave. Los billetes del monopolio se transforman en dinero de alta potencia. Son la base sobre la cual se construye todo el sistema de reservas. El control de las compensaciones adversas, ese freno natural, simplemente se desvanece para el emisor monopólico. Y el resultado es una expansión multiplicativa. Cuando un banco en un sistema competitivo presta, es una expansión 1 a 1 que se drena rapidísimo. Pero cuando el banco monopólico presta, esos nuevos billetes no se van del sistema. Al contrario, se depositan en otros bancos, aumentan sus reservas y les permiten prestar un múltiplo de esa cantidad. Es como quitarle los frenos al sistema de creación de crédito. Toda esta distinción teórica puede sonar un poco abstracta, pero la historia nos da un caso de estudio perfecto para ver estos dos sistemas en acción. Vámonos a la Australia de principios del siglo XX. Sigamos esta línea de tiempo. Antes de 1910, Australia tenía un sistema competitivo, estable, respaldado en oro. Luego, el gobierno crea un monopolio de emisión. Casi de inmediato, esos billetes se vuelven dinero de alta potencia. El resultado, al eliminar los frenos naturales, la oferta de dinero se disparó para financiar la guerra, y eso provocó una inflación tremenda. La teoría se convirtió en una realidad muy dura. Así que, al final de este recorrido, nos encontramos con dos modelos muy diferentes que llevan a resultados totalmente distintos. Vamos a resumir la diferencia fundamental. Lo que hemos visto son, en realidad, dos mundos opuestos. Por un lado, la banca libre, donde la competencia misma, a través de las compensaciones adversas, genera un control natural, descentralizado, que tiende a la estabilidad. Y por el otro, un sistema de emisor monopólico que centraliza todo el poder. Al quitar ese freno de la competencia, se abre la puerta a una expansión de crédito multiplicativa, y con ella, el riesgo siempre presente de la inflación. Y esto nos deja con la pregunta final, la más importante, una que sigue en el corazón de todos los debates financieros hoy en día. Si tenemos estos dos modelos sobre la mesa, ¿dónde es mejor que resida el control sobre la creación de dinero? ¿En las fuerzas descentralizadas de un mercado competitivo o en las manos de una autoridad central? La historia y la teoría nos dan muchísimo para reflexionar.